en la parte de gruesos tenían que, para poder determinar si era bien gradado o pobremente gradado, obligatoriamente desarrollar lo que era la parte de hallar el CU y el CC, es decir, coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. Para esos dos valores, que eso lo aprendimos en las primeras clases, obligatoriamente requerimos de granulometría poder determinar los diámetros efectivos, es decir, el de 10, el de 30 y el de 60, que son los diámetros por la parte semilogarítmica de la curva granulométrica correspondientes al porcentaje que pasa 10, al porcentaje que pasa 30 y al porcentaje que pasa 60. Específicamente en ese tallercito que les coloqué, nada más podían generar, creo que era uno de los parámetros de los diámetros efectivos, es decir, que solamente podían lograr colocar lo que correspondía a la interpolación para uno de los datos. No habían datos para seguir interpolando, es decir, esos datos, digamos, un límite inferior y un límite superior para cada uno de esos rangos. Entonces, a lo que yo me refería, que de pronto pudiesen hacer, ya les voy a compartir aquí pantalla, era intentar, porque tampoco no siempre resulta, aparte de eso, de todos modos, tiene un porcentaje de incertidumbre muy alto, es decir, que no necesariamente queda bien, es una respuesta absolutamente certera. Era intentar dibujar los puntos que pues, nos proporcionaba la granulometría, como teníamos los tamices y teníamos porcentaje que pasa, podíamos determinar ciertos puntos, ¿sí? Lo que era la coordenada en la curva granulométrica. Y dependiendo de la tendencia, pues podíamos seguir proyectando la curva, ya sea por arriba o por debajo, según sea el caso, hasta lograr obtener lo que son los datos de 60, de 30 y de 10, ¿sí? Y pues simplemente ubicando los datos abajo y ya con eso definitivamente podíamos determinar el CU y el CC porque era solamente reemplazo en fórmula. Entonces, si tienen por ahí a mano el tallercito, váyanlo sacando y vamos a hacer específicamente ese punto. Entonces, el problema creo que es en cuál era en el E, donde no podían definitivamente determinar los valores, si no estoy mal. Por favor, me confirman. Señor. Sí, señor. Ok. Y sí, pues realmente aquí les voy a compartir la pantalla del taller. Aquí realmente en esta zona ¿sí? Con esos datos para ese suelo, si nosotros fuésemos a determinar el D10 lo podemos hallar. Sí, claro. Sí, señor. Sí, claro, sí lo podemos Sí, hallar, porque realmente para el D10 nosotros vamos solamente a utilizar
esta parte de un límite inferior que vendría siendo 2.85 y un límite superior más cercano, ambos más cercanos a 10, sería 12. Es decir, que por aquí, entre 2.85 como límite inferior y 12 como límite superior, por ahí en algún lado podemos encontrar lo que es el número 10, es decir, el porcentaje 10. Y por tanto podríamos determinar esa interpolación, porque si sabemos que 12 corresponde aquí al tamiz número 40, entonces ya sabemos también cuánto es la abertura para tamiz 40. Y el de porcentaje que pasa al tamiz 200 también sabemos su abertura. ¿Qué pasa con los otros? Necesitaríamos también, para poder determinar el CU y el CC, los datos del diámetro efectivo de 30 y el diámetro efectivo de 60. ¿Para el de 30 podríamos hallarlo? No. ¿Por qué no? Porque realmente aquí nuestros datos de esa granulometría específica de ese ejercicio solamente nos llegan hasta 28. 28 es un número antes del número 30, ¿sí? Entonces, obligatoriamente podríamos tener ese piso, es decir, ese límite inferior más cercano a 30, pero no tenemos un límite superior para colocarle, ¿sí? Y tampoco nos lo podemos inventar en general, puesto que todo depende de cómo es la granulometría del suelo. Es decir, obligatoriamente el tamizado nos tiene que dar esos datos. Entonces, ¿a qué iba yo? Que con este dato con ese dato y lo que vendría siendo las aberturas para este tamiz y para este tamiz. Pues obviamente conociendo cuál es el dato de la abertura, nosotros podríamos generar esa interpolación para el D10. Pero el resto de datos, conociendo la abertura de este, que sería el tamiz número 10, y la abertura del tamiz número 4, con el dato de porcentaje que pasa correspondiente a cada uno de esos, esto sería un punto, esto sería otro punto, esto sería otro punto y esto sería otro punto de la curva granulométrica. Es decir, que nosotros podemos aquí en la curva granulométrica mínimo ubicar esos 4 datos. Todavía no, vamos a suponer que fuesen puntos que podemos determinar.
Supongamos que uno nos dio por acá. Que el otro nos dio aquí. Que el otro nos dé por acá. Más o menos 28 podría estar por ahí, que es en la parte que tiene que ver con lo que es la escala aritmética. 21, un poquito más abajo. $12, mucho más abajo. Y el otro dato es 2.85. Supongamos que son esos. Yo lo que no he colocado referentes respecto de cuál es la abertura, pero supongamos como para que me entiendan qué es lo que les quiero decir de este, de eso de que de pronto podían proyectar. Supongamos que más o menos, por lo menos hasta aquí, podían haber tenido esa tendencia de la curva. Entonces, si hasta ahí es que nos llegan los datos, nosotros podíamos haber prolongado más o menos esa misma pendiente. ¿Hasta qué? Hasta poder obtener los datos de los que nos hacen falta. Entonces, ¿quiénes nos hacían falta? Específicamente lo que tiene que ver con el D10, con el D60 y con el D30.
Entonces, nosotros sí podíamos haber determinado por interpolación, incluso también por gráfico, el de 10, pero pues el de 10, haciéndolo por la fórmula de interpolación, sabemos que va a ser más exacto. Entonces, ese dato ya lo tenemos. ¿Cuál no teníamos? Porque los puntos nos daban hasta acá. Ah, bueno, entonces para poder determinarlos desde el punto de vista gráfico, más o menos lo podríamos intentar. Entonces, dependiendo de cómo nos diera la tendencia de la curva, pues hubiésemos prolongado justo hasta donde puedo obtener esos datos. Es decir, alargué escasamente la curva hasta aquí para poder con el porcentaje de 60 me proyecto, golpeo la curva, bajo y obtengo este dato acá que sería el de 60. Y para el de 30, entonces vengo con el porcentaje de 30 en la escala aritmética, golpeo en la curva, bajo y obtengo lo que es el porcentaje de el diámetro efectivo de 30. Y con el de 10 que ya se podía hallar, perfectamente podíamos haber desarrollado lo que era determinar el CU y el CC, que son obligatorios para poder saber si es bien gradado o pobremente gradado. ¿Se entiende eso que acabo de decirles? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, bueno, ya hay 11 compañeros. Para el caso, me gustaría de pronto que intentaran desarrollarlo en este tiempito, precisamente esa cuestión, a ver si sí logran hacerlo. Para los que tengan problema de que puede ser que no tengan cómo imprimir la hojita logarítmica, es decir, esa que acabamos de mirar, hacen exactamente lo mismo que hice yo y ya les explico cómo hice para que saliera. Entonces, ustedes todos, como este gráfico, ustedes lo tienen todos en la biblioteca de Edmodo, simplemente lo descargan. A ustedes se les va a descargar como PDF, ¿sí? Porque es un archivo PDF el que está allá en el Edmodo. Ustedes lo bajan como PDF y ¿qué van a hacer? Utilizan la herramienta recortes, ¿sí? La herramienta de recortes, pues ustedes la pueden sacar perfectamente de inicio, buscan herramienta recortes. ¿Y qué van a hacer? Ah, pues simplemente generan un recorte, le dan nuevo y recortan específicamente lo que necesitan de la imagen. En ese momento, si ustedes le dan grabar, pues se le va a grabar ahora ese archivo de esa curva granulométrica o de cualquier archivo como una imagen. Entonces le dan nombrecito, curva granulométrica y saben dónde lo guardan. Pero ya después, justo apenas uno realiza esta operación, apenas uno realiza esa operación, de una vez, si yo abro un archivo de Word, que fue específicamente lo que hice acá, antes de empezar a dibujar eso, lo pego como una imagen. Es decir, lo voy a volver a hacer en otra hoja. Les recomiendo que la hoja la acomoden en la parte que dice formato, que le cambien la orientación de vertical a horizontal. ¿Para qué? Para que pues, la hojita tiende a ser de esa forma, no se les quede como muy corta o muy apeñuscada ahí. ¿Y qué van a hacer? Pues simplemente control B. ¿Por qué? Porque es el único archivo de imagen en este momento que se acaba de generar. Y ya sobre este empiezan a trabajar tal cual como lo que hice yo. Ya como lo tienen como una imagen, para poder ubicar esos puntos simplemente le dan insertar, autoformas y pues yo por lo menos los puntos los generé con la autoforma que es elipse o círculo. ¿Sí? Ella siempre va a tender a hacer eso. Y con eso empiezo a desarrollarlo, tal cual como lo hicimos acá. ¿Entendido eso? Es decir, no van a tener problema para generar una curva granulométrica. Si lo tienen impreso y le pueden tomar, bueno, pues mucho mejor.
pero por lo menos desde el punto de vista de que solo estén con los archivos digitales, lo pueden realizar sin ningún problema. Alguien me pregunta que si también se puede convertir de PDF a Word. Claro que sí. Después de que lo tengan, si es que quieren mantener el archivo, volvemos a abrir un Word, el Word en el que estamos trabajando. Ahora quiero que esto me quede ya listo, que no se vaya a correr nada a la hora de pronto de subir los archivos, que por eso es que se utiliza precisamente la extensión de archivo PDF. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente nos vamos a archivo, guardar como, donde sea que lo vayan a guardar. En el momento, pues tiene la misma extensión que estábamos trabajando, es decir, .doc o .docs. ¿Qué hacemos aquí donde dice tipo? Ah, pues simplemente eso, que es donde está la extensión, buscamos PDF y allí le damos guardar. Y en este momento a mí se me ha generado este mismo archivo como PDF. Vamos a revisarlo. Busco la carpeta y ajá, aquí está. Tengo un archivo PDF, dice doc.1, que es exactamente, aquí ya me abrió. Aquí ya me abrió ahora en PDF ese archivo, ¿sí? Ya lo tengo como PDF. Pero realmente donde yo puedo modificarlo fácil es en Word, ¿sí? Es más complicado de modificar directamente el PDF, por eso uno por lo general los archivos que son PDF los convierte a Word, Excel o el que sea que se requiera y sobre ese sí le desarrolla uno las modificaciones. ¿Entendido eso hasta ahí? Señor. Ok. Entonces, de entradita, por favor, intente realizar ahí el grafiquito haciéndolo como esto que yo les digo, a ver qué resultado les bota respecto del CU y el CC, es decir, que sí pueden desarrollar lo que vendría siendo la parte de granulometría por el método de la USCS, es decir, para poder clasificar ese suelo. Entonces vayanlo haciendo ahí, yo mientras tanto voy a buscar unos ejercicios también de una vez para aprovechar en estas horas de clase y los van ejecutando, me van preguntando sobre ellos. ¿Entendido? Señor. Ok. ¿Qué habrá pasado con el resto de compañeros? ¿O será que son de los que piensan cancelar la asignatura? Porque la verdad es que incluso desde cuando todavía estábamos en presencial, ya estaba faltando bastante gente. Ni idea, ingeniero. La verdad, ni idea.
Muchachos, no sé si de pronto pueden habilitar ahorita la cámara o si es el caso, pues organícense un poquitico, ahí como para volverlos a ver, para darme cuenta que sí están ahí. Adicional, yo les hago una recomendación y sobre todo, yo sé que seguramente también tienen otras clases de vez en cuando que les tocan muy temprano, o 6 de la mañana, 7 de la mañana, sobre eso. Les doy la recomendación, que es también una recomendación que nosotros, o por lo menos que yo estoy siguiendo, respecto de hacer de cuenta que de verdad estamos como si estuviésemos totalmente presencial, es decir, que se acomoden como si hubiesen ido para una clase, es decir, se van bien vestiditos, se bañan, se acondicionan, porque así de pronto no les da pereza. Casualmente, yo creo que de pronto ustedes también vieron algún meme por ahí de algún estado, de alguna estudiante que se quedó dormida totalmente en la clase y fue pues, digamos que eso no tiene nada que ver porque igual ustedes también se han dormido o se duermen en clase presencial, o sea, eso ocurre. Pero pues si se dan las condiciones de uno estar demasiado como en la cama o en un sillón, pues obviamente que le da a uno más pereza. Entonces, como para romper esa cuestión, les recomiendo que busquen ubicarse como mejor cuando vayan a estar en clase. Solamente es para eso. Ah, bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Ingeniero, una Ya pregunta. que ya hay dos, habían tres compañeros por ahí con la cámara encendida. De todos modos, pues se organizan y les recomiendo de todos modos como para verlos de nuevo. Ingeniero, ¿Sí? en la parte ya va, del TAMIS 200, que la abertura es, ¿Me habla un poquito cero. más duro, me da el favor? Ya, un momentico. Que en la parte del TAMIS 200, la abertura es de 0,075. Esa parte es la que va por abajo y esa parte es la que Vamos va en el por ejemplo, a ubicar específicamente esa del tamiz 200, lo vamos a ubicar realmente en la gráfica. listo, lo agradezco. Entonces, la del tamiz 200, ya sabemos que es por aquí más o menos en 2.85, nos va dando como por ahí el dato. Y el dato en general de lo que tiene que ver con la parte de abajo, ¿cuánto es el numerito? 0.075. Punto La abertura del 075, tamiz sí, señor. 200. Sí, señor. Me lo escriben ahí por el chat, por favor. Listo, un momento. Sí, ingeniero, es punto 075. No llegó. 0.00. 0.075, sí, correcto. Entonces, 0.075. Si recordamos que la parte de la abscisa es la que es, digamos, semilogarítmica y va avanzando de derecha a izquierda. Entonces, 0.0, ¿dónde tenemos? Bueno, exactamente aquí en esta zona, ¿sí? Aquí al inicio, exactamente en la izquierda abajo, de ahí para acá es que viene. Entonces, si eso es 0.01, esa línea, aquí tenemos 0.01, entonces este será 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07. Y recordemos que entre esos espacios
Voy a ampliar un poquito más. Aquí tenemos 0.01, esta línea será 0.02, esta será 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07. Recordemos que esta, como es escala semilogarítmica, no, el 0.075 no va a ser exactamente en la